Bueno, una vez más damos la bienvenida a esta nueva clase, nueva lección, ¿sí? En nuestro capítulo número 5 o encuentro número 5, continuamos hablando del nuevo nacimiento. La semana pasada, en el capítulo 4, iniciamos con el tema nuevo nacimiento y en esta lección número 5 continuamos con el mismo tema. Exactamente, que la vamos a dividir en dos partes. Entonces la vamos a llamar lección 5, primera parte, y después vamos a hablar de la segunda parte, ¿no? Hablando justamente de este nuevo nacimiento que hemos tenido en el momento de creer en Cristo, y vamos a empezar a desarrollar un poquito justamente este tema, en qué parte entra Israel. ¿En qué parte entra Israel? ¿En qué parte entramos nosotros como gentiles, la iglesia de Dios? Por eso comienza la lección con Romanos 9:4, que tienen ahí la lección que la mandamos al grupo. Voy a leer Romanos 9:4, pero vamos a leer el contexto para poder entender de qué se trata todo esto, ¿no? Porque Romanos 9:4 dice: el pueblo de Israel, de ellos son la adopción como hijos, la gloria divina, los pactos, la ley, el privilegio de adorar a Dios y el de contar con sus promesas. Si leemos ese versículo, diríamos: entonces todo eso es de Israel. Si leemos esto apartado de todo el contexto que ahora vamos a leer, nosotros podríamos pensar de que el Israel son los hijos, el Israel es la gloria, los pactos, la ley, el privilegio de adorar, las promesas, que todo eso sería de Israel. Pero no, en realidad no es así. Por eso vamos a leer en su contexto y vamos a ir directamente a la palabra de Dios. La tengo marcada. Vamos a ir a Romanos 9, la versión NBI. Si ustedes quieren acompañarnos, sería buenísimo. Si tienen, exactamente, si tienen una Biblia por ahí, para que nos acompañen a leer, ¿no? A partir del versículo 3, dice: desearía yo mismo ser maldecido y separado de Cristo. Está hablando Pablo, ¿no? Separado de Cristo por el bien de mis hermanos, los de mi propio pueblo. ¿De quién está hablando? De Israel, ¿no? Recordemos que Pablo era judío. Entonces, tremendo el corazón de Pablo, ¿no? Dice: preferiría yo estar maldecido si tuviera la posibilidad, con tal de que ellos puedan conocer a Cristo y esta libertad, ¿no? Y ahí es donde viene el versículo que leímos hoy, ¿no? Este pueblo de Israel, porque de ellos la adopción como hijos, la gloria divina, los pactos, la ley, el privilegio de adorar a Dios y de contar con sus promesas, ¿no? Versículo 6 dice: ahora bien, no digamos que la palabra de Dios ha fracasado. La palabra de Dios no ha fracasado. Lo que sucede es que no todos los que descienden de Israel son Israel. Fíjense lo que dice acá. No todos los que descienden de Israel, es decir, no todos los que tienen sangre que son israelitas, no todos los judíos son el Israel de Dios, es lo que está diciendo. Tampoco por ser descendiente de Abraham son todos hijos suyos. Al contrario, dice: tu descendencia se establecerá por medio de Isaac. Esa fue la promesa que hizo Dios allá por Génesis, ¿no? Tu descendencia se establecerá por medio de Isaac. ¿Por qué? Porque Isaac era el hijo de la promesa. Dice, en otras palabras, los hijos de Dios no son los descendientes naturales. Fíjense qué claro dice la palabra. En otras palabras, los hijos de Dios no son los descendientes naturales. Más bien, se considera descendencia de Abraham a los hijos de la promesa. Es decir, nosotros, que somos los hijos que vinieron por la promesa, que en ti serán benditas todas las naciones y tu descendencia no se podrá contar, y todo lo que Dios le habla a Abraham, ¿no? Dice: y la promesa es esta: dentro de un año volveré y para entonces Sara tendrá un hijo. Que fue lo que le dijo Dios a Sara cuando fue la madre de la promesa, ¿no?
Ahora, qué interesante todo esto, y qué claro que está todo esto. ¿Cómo termina este capítulo? Que por una cuestión de tiempo no lo vamos a leer todo, pero después lo pueden leer y van a ver qué claro está el hecho de que no todos los que descienden de Israel son Israel, que no se considera israelita alguien que nació a través de la sangre, sino aquel que aceptó la promesa. Ahora, ¿cómo termina este capítulo? Termina diciendo, bueno, ¿qué concluiremos? Pues los que no son judíos, pues que los que no son judíos, que no buscan la justicia, la han alcanzado. Me refiero a la justicia que es por la fe. Leo de vuelta. Ahora estoy en el final, en Romanos 9, a partir del 30, que es el final de todo. Dice, ¿qué concluiremos? Dice, pues que los que no son judíos, que no buscaban la justicia, es decir, nosotros que no buscábamos la justicia, la han alcanzado, la hemos alcanzado, me refiero a la justicia que es por la fe. En cambio, Israel, que iba en busca de justicia a través de la ley, no la ha alcanzado esa justicia. ¿Por qué no? Porque no la buscaban mediante la fe, sino mediante las obras, como si fuera posible alcanzarla así. Por eso tropezaron con la piedra de tropiezo, como está escrito. Miren, yo pongo en Sion una piedra de tropiezo, una roca que hace caer, pero que confíe en él, el que tenga fe en él, no será defraudado, ¿no? Se refiere lógicamente a Cristo, ¿no? No sé si tienen alguna pregunta, todo esto está todo muy claro en la palabra de Dios cuando leemos todo Romanos 9, que justamente hace esta distinción, empezando Pablo hablando y decir, la verdad que me encantaría yo poder entregar mi propia vida para que mis hermanos judíos puedan entrar en este nuevo pacto, para que puedan entrar en esta promesa. ¿Por qué? Porque ellos se quedaron en lo antiguo, ¿no? Por eso dice, no todo el que desciende de Israel es Israel, sino aquellos que aceptaron la promesa, esa promesa que fue dada a Abraham en aquel tiempo y que era para nosotros, para todos los que vendrían a ser parte del reino por creer, por la fe, no por las obras, ¿no? Ese es el contexto en el cual entendemos que nosotros nacemos de nuevo con esta nueva identidad como hijos de Dios por medio de la promesa a través de la fe, sin importar lo que tenga nuestra sangre. Por eso, ahí en la lección dice, Israel es un tipo y una sombra de la iglesia, de lo que somos nosotros. La iglesia es el Israel espiritual, la nueva Jerusalén, es esos hijos de la promesa, ¿no? Porque ellos la despreciaron y nosotros la aceptamos. Por eso Gálatas 3:28, Gálatas 3:28. Referido a esto de Romanos, que vieron que iniciamos la clase pasada hablando de esto, ¿no? Uno de los puntos que tocamos fue el tema de la fe, ¿no? Esto de la salvación por medio de la fe, esto del nuevo nacimiento por medio de la fe, y sin duda que tanto énfasis que hicimos la semana pasada con esta cuestión, por decirlo de alguna manera, es que hoy nos lleva a poder leer esto y poder comprender un poco más con otra perspectiva a lo que se está refiriendo, ¿no? Porque, como dijo el pastor, ¿no? Recién, si leíamos solo ese versículo, podíamos malinterpretar de que en realidad solo se trataba de Israel, y sin embargo después el apóstol Pablo, bueno, a través de Dios mismo, que quiere hablarnos a nosotros, que podamos entender de que no se trata de quién sos o de dónde naciste, sino que por medio de la fe podés accesar a esta gracia, a esta vida, a esta salvación, ¿no? Y Israel era tipo y sombra de lo que es la iglesia hoy, ¿no? De lo que somos todos y cada uno de nosotros, a esta familia de la fe a la que pertenecemos, ¿no? Exactamente, y esto como que tiene que romper algunos paradigmas de pensar de que porque uno es israelita y tiene la sangre judía va a ser más espiritual que cualquier otra persona. A ver, un hermano en la fe que es judío es lo mismo que un brasilero cristiano, que un africano, es lo mismo. No hay una distinción. No se trata de la nacionalidad. No hay una distinción porque a veces espiritualizamos a los judíos como si fueran la élite, como si fuera el pueblo. Sí, Dios los eligió como pueblo escogido, pero ellos los despreciaron.
Y nosotros ahora somos la iglesia, somos mucho más que un pueblo, somos el cuerpo, ¿no? Somos la amada del Padre. Por eso a veces no tenemos que confundir cuando la iglesia empieza a adoptar cuestiones culturales de los judíos. Es un error. A ver, ¿por qué? Porque eso no nos va a hacer más espiritual hacer una danza judía, porque eso es una cuestión cultural de ellos. Es lo mismo hacer una danza judía que hacer una danza argentina, brasilera, urbana, cualquiera. Eso nos genera más espiritualidad. Por eso cuando leemos todo Romanos 9, se nos tiene que abrir la cabeza de entender qué parte, qué somos nosotros para Dios, y qué es Israel para Dios. Lógicamente que Dios no lo desprecia para nada. Fueron el pueblo que eligió Dios desde un principio, pero no hay distinción entre nosotros y un israelí. Claro, por eso la importancia de esto de la fe, ¿no? Lo han alcanzado esta justicia, ¿no? Concluyó diciendo en que todos podemos alcanzarlo por medio de la fe a esta vida, ¿no? No se va a tratar de quién somos, de dónde nacimos, sino en qué está depositada nuestra fe. Exactamente, por eso Gálatas 3:28, que tienen ahí en la lección, que dice, bueno, ya no hay judío ni griego, es decir, no hay una diferencia entre uno y el otro, esclavo ni libre, hombre ni mujer, sino que todos ustedes son uno en Cristo, es decir, estamos todos en el uno, no hay una distinción, no hay una jerarquía, no hay privilegios. Acá en el cuerpo de Cristo no hay privilegio porque sea judío, porque sea, no importa dónde seas. Por eso, claro, Gálatas 3:28 dice, y si ustedes pertenecen a Cristo, son la descendencia de Abraham y herederos según la promesa. Miren qué claro está, ¿no? Qué tremendo. Es decir, si ustedes pertenecen a Cristo, Gálatas 3:29, bueno, ustedes son la descendencia. Claro. ¿Quién es la descendencia de Abraham? Ustedes sí que pertenecen a Cristo. No el que nazca con esa sangre, ni el que venga, no, son ustedes, ¿no? Por eso es tan importante leer la palabra con este entendimiento, porque la misma palabra es la que se va explicando, ¿no? Sola. Ser Israel ya no es una cuestión de sangre, entonces, sino una cuestión de posición, ¿no? Qué importante esto, poder entenderlo con claridad. No se trata, entonces, volvemos a recalcar esto, no se trata la cuestión de sangre, sino la cuestión de posición, del estar posicionados en esta fe en el Hijo, de estar posicionados en que soy hijo de Dios por medio de la fe, ¿no? Exactamente. Y bueno, y ahí aparece nuevamente Romanos 9, 6 al 8, que lo estuvimos leyendo, pero qué interesante el 8, lo leo de vuelta, dice, en otras palabras, los hijos de Dios no son los descendientes naturales. Los hijos de Dios no son los descendientes naturales, más bien se considera descendencia de Abraham a los hijos de la promesa. Punto y final. ¿Se entendió o no se entendió? Sí. Más claro, échale agua, ¿no? Ahora dice, cuando uno es hijo, tiene rasgos distintivos de su padre, en aspectos físicos, o en la voz, o en la manera de comportarse, pero siempre hay rasgos distintivos que heredamos de nuestros padres. El Hijo de Dios también tiene rasgos distintivos a través del cual los demás pueden darse cuenta de que hay una relación con nuestro Padre. Y qué bárbaro porque resalta, ¿no? Mientras leíamos esta pequeña frase, resalta el tema de la herencia, ¿no? Entendemos de que por medio de la fe no solamente somos introducidos a esta familia de la fe, por medio de la fe no es que solamente podemos recrear ese nuevo nacimiento en Cristo, sino que heredamos la esencia de Dios mismo en cada uno de nosotros, ¿no? Entendemos de que Dios ahora es nuestro Padre, ¿sí? Más allá de nuestro Padre terrenal, que lo tengamos o no actualmente, nuestro Padre a partir de ahora es Dios. Nuestro ADN a partir de ahora es el ADN de Dios, ¿no? Y heredamos por gracia ese amor, esa esencia que solamente viene de la vida de Dios, ¿no? La cual debemos plasmar todos los días, todo el tiempo, ¿no? Ahora, todo hijo de Dios que nació de nuevo tiene evidencias, como recién decíamos, ¿no? Sí. Esas evidencias, esos rasgos distintivos que te hacen tener la certeza de que sos hijo de Dios, son los que vamos ahora a desarrollar, ¿no? Según lo que dice Romanos 9:4, ¿no? Es decir, de ellos son la adopción como hijos, la gloria divina, los pactos,
la ley, el privilegio de adorar a Dios y el contar con sus promesas. Por eso el punto número 1, que es el Padre les reveló su gloria. A todo hijo de Dios que es hijo de Dios, se le tuvo que haber revelado la gloria de Dios. Si no, no hay un nacer de nuevo. Por eso dice, ¿cómo sé que soy un hijo de Dios? ¿Cómo sé que he nacido de nuevo? Lo sé porque el Padre me reveló su gloria, ¿no? Y esto es fundamental porque, a ver, nos hemos encontrado dando este estudio con personas que dicen, pero a mí nunca me pasó esto. ¿Y por qué entonces vos estás en Cristo? Yo estoy porque, no sé, me siento cómodo, me siento bien. Siento bien. Este es el momento entonces para empezar a buscar el nuevo nacimiento. Este es el momento para poder enfocarte y pedirle a Dios que Él se te revele. Porque si Él no se te revela, significa que vos estás porque estás cómodo. O sea que cuando estés incómodo te vas a ir. ¿Se entiende? Entonces, es fundamental comprender que lo que nos sostiene en Cristo no es estar cómodo, es tener una revelación de Dios. Es poder ver la gloria de Dios ahí es donde los argumentos ya no juegan, ¿no? Como decíamos el miércoles, el ciego que nació ciego y Cristo lo sanó en Juan 9. En Juan 9, sí, Juan 9. ¿Qué es lo que le dijo? Mirá, yo no sé si ese Jesús es pecador, no es pecador, yo no sé nada de él. Pero lo único que sé es una cosa, que yo antes no veía y ahora veo. Listo. Y esto es la experiencia de poder ver la gloria de Dios. Es decir, no me importan los argumentos, no me importa que me diga que esto, que... A ver, lo que es importante es que hay una evidencia interna, porque yo antes estaba perdido y ahora encontré la vida. Yo antes estaba en esclavitud y ahora tengo libertad. Antes estaba en oscuridad, ahora veo luz. Antes vivía en intranquilidad, ahora tengo una paz interna. Es decir, encontrar realmente a ese Dios que cambia todas las vidas, ¿no? Por eso el punto que sigue dice, ya no es más, me dijeron, sino que la gloria de Dios se me ha revelado. Y esto es fundamental, ¿no? Porque cuando uno es niño, se comporta como niño, ¿no? En esto del poder ser conducido hacia cualquier lugar sin cuestionar, ¿no? Pero cuando uno empieza a cuestionarse, empieza a crecer, a indagar, ya no me baso por lo que los demás me puedan decir lo que es el amor de Dios, sino que lo empiezo a experimentar. Ya no me empiezo a basar en lo que los demás puedan decir lo que es vivir la vida en Cristo, porque la empiezo a experimentar. Pero para poder experimentar ese nuevo nacimiento, para poder experimentar esa nueva vida, debo alimentarme. Exactamente. Debo pasar tiempo en comunión con Él, debo pasar tiempo en comunión con mis hermanos, o esto del exponernos a la palabra, tener un momento en el que uno se instruye, crece, ¿no? Y ahí es donde uno empieza a ver a Cristo, ¿no? Empieza a revelarse su vida a mí, entonces ya no es lo que me dijeron, sino es lo que yo empiezo a experimentar, ¿no? Exactamente. Por eso esto también nos hace recordar a Isaías que era profeta de Dios, a ver, tremendo todo lo que escribió, todo lo que dicen que el libro de Isaías es el quinto evangelio, le hacen llamar los teólogos por toda la revelación que tiene del Mesías, por todo lo que... Ahora, Isaías en el capítulo 6 es que ve a Cristo, es que ve a Dios. Anterior él estaba trabajando, servía, tenía un ministerio, pero en el capítulo número 6 fue justamente donde él dice el año que el rey Usías murió, vi yo al Señor sentado, ¿no? Y en ese contexto es donde logró ver la gloria de Dios y en ese contexto donde le dijo, bueno, Dios, ¿qué querés que haga? Heme aquí. ¿A quién enviaré? Envíame a mí, estoy dispuesto. Ahí es donde cambió la cabeza, donde decís, bueno, yo ya estoy. A ver, cuando vos ves a Dios, automáticamente empezás a ver la vida desde otra perspectiva completamente distinta. Ya no se trata de uno, ya no se trata de una mirada en base a mis necesidades, sino algo mucho mayor. Ya yo paso a otro plano, ¿no? Porque me doy cuenta que la vida es mucho más de lo que yo puedo pensar o sentir o necesitar, ¿no? O lo que sucede circunstancialmente, ¿no? En la cotidianidad. Exactamente. Y es una ganancia porque siempre y cuando nosotros vivamos
centrados en lo que vemos, vamos a estar condicionados a que si lo que vemos es positivo voy a estar bien y si lo que vemos es negativo voy a estar mal. Voy a estar siempre en una inestabilidad constante porque el mundo es así, porque mis emociones son así, entonces nunca voy a lograr tener una estabilidad espiritual. ¿Por qué? Porque estoy sustentado en algo que no es sólido. Por eso la palabra cuando Jesús enseña el Sermón del Monte termina diciendo, bueno, el que escucha todas estas palabras, el que las lleva en práctica, el que los hace, es la persona prudente que lo voy a comparar con aquel que construye su casa sobre la roca. Vinieron los ríos, vinieron el mar, vino la lluvia, vino el viento, pero permaneció. ¿Por qué? Porque estaba sustentado donde tenía que estar. En cambio el otro, ustedes ya conocen la historia, todo perfecto, se veía hermosa, llegaron esos momentos difíciles y no quedó nada. Estuvo destruida y fue grande la pérdida porque no estuvo cimentada donde tenía que estar cimentada. Y qué bárbaro porque ese relato que mencionás habla de que para los dos vinieron el mismo viento. Para los dos vino la misma lluvia y la tempestad fue la misma para los dos, ¿no? Pero lo que hizo que una permanezca y la otra no fue en dónde estaba cimentada, en dónde estaba sustentada, ¿no? Y qué bárbaro, porque recién vimos esto, ¿no? Que no se trata de una cuestión de sangre, sino una cuestión de posición, ¿no? Y según donde nosotros estamos posicionados va a ser si vamos a poder resistir o no esa adversidad, ¿no? Porque para todos es lo mismo, la misma circunstancia, digamos, difícil. Y pasa así, a ver, ustedes ven algún referente espiritual que ustedes puedan admirar, y esas personas tuvieron las mismas batallas, las mismas pruebas. ¿Y qué fue lo que hizo que ellos puedan estar en el lugar donde están? De poder permanecer porque estaban sólidos en la roca. Esa es la gran diferencia. Porque aquel que no está sólido en la roca se la pasa toda la vida empezando de nuevo. Se la pasa toda la vida empezando de nuevo porque a ver, pongamos de vuelta este ejemplo. ¿Qué pasó con esa persona que no era prudente y que fue su casa destruida? Comenzó a levantar de vuelta la casa, pero nuevamente sobre arena. Y ahí donde volvió a tener la casa, pero otro viento más cae de vuelta. ¿Y cuánta gente hay que está todo el tiempo empezando? Todo el tiempo iniciando de nuevo porque no entendieron que el problema no es hacer, sino es dónde hago. ¿Dónde está mi corazón puesto? Si mi corazón... por eso nosotros no podemos ser personas que están totalmente condicionadas a lo que pasa. Nosotros tenemos que ser determinados a una cosa, conocer a Cristo. Tenemos que estar determinados a conocerlo a Él. Y si en el transcurso pasó algo, en algo, eso tiene que ser circunstancial. Porque si el conocer a Cristo va a estar siempre supeditado a que todos los astros estén alineados, y voy a estar complicado, ¿no? Voy a estar complicado porque siempre va a pasar algo. Lo importante es dejar esas cosas que pasan en el momento, siempre cuando voy a hacer algo que pasa eso, de agarrar y dejarlo de lado, no procrastinar y poder entender que tenemos que priorizar lo que realmente lleva a la vida. Y no aquello que es circunstancial, que hoy está y mañana no. Continuamos, dice, el C dice, puedo entender ahora quién es Dios. No tengo dudas de su paternidad. Hay testimonio interior del Espíritu Santo de que soy hijo de Dios. La revelación de la gloria es la imagen del Hijo en nosotros, ¿no? Es importante entender y comprender esto, ¿no? De que cuando se nos es revelada esa vida en nuestro interior, ahí es el momento en que podemos expresarla, ¿no? Porque no puedo reflejar algo que no sé, ¿no? No puedo reflejar algo que no conozco. Y es importante entender de que esto no se fuerza. No es que yo tenga una actitud diferente porque ¿cuánto tiempo puedo sostener un buen hábito? ¿Cuánto tiempo puedo sostener una actitud frente a una circunstancia? Sin embargo, cuando la revelación de la vida del Hijo se hace real en mi vida, entonces ahí mi manera de pensar cambia, mi manera de actuar cambia. Y se empieza a evidenciar esa vida la cual es sostenida no por mí como ser humano, sino por la vida que empieza a crecer en cada uno de nosotros, ¿no? Así es. ¿Preguntas hasta acá? ¿Venimos bien? ¿Alguien tiene alguna pregunta para hacer? ¿No?
Perfecto. ¡Ay, volvió Andresito! ¡Qué lindo! ¡Qué bueno que estás ahí! Bueno, continuamos. Entonces, punto número 2. Hizo pacto con ellos. Vamos a tratar de entender esto, que tratemos de verlo, de no solamente entender la parte de la teoría, porque acá tocamos un tema, pero apasionante y muy importante y a veces no tan entendido. Dice, un hijo de Dios vive bajo pacto. Hay un pacto, que ahora vamos a explicar qué pacto es, que a veces cuando hablamos del nuevo pacto no es un movimiento, no es un movimiento, estos son los que creen en el nuevo pacto, no. Si hablamos de Cristo, hablamos del nuevo pacto. Cristo estableció un nuevo pacto en su sangre. A partir de ahí cambió el pacto anterior de la ley fue cumplido a través de él y a partir de ahí hay un nuevo pacto, ¿no? El pacto es fundamental que para poder comenzar un nuevo pacto, el pacto anterior tenía que ser completado, ¿no? Bueno, ese pacto anterior de la ley fue completado por Cristo, por eso Él instaura un nuevo pacto a través de su sangre. Por eso acá dice, un hijo de Dios vive bajo un pacto, ¿no? Y no como el pacto que recién mencionaba, ¿no? Este de la ley. Israel vivió bajo un pacto externo, un pacto en el cual debía cumplimentar normas externas. Pero nosotros, por medio de Jesucristo, vivimos bajo un pacto interno, ¿no? ¿Por qué? Porque vivimos dentro del pacto eterno, que es Cristo mismo con Dios mismo, no yo, no el hombre cumpliendo normas para poder hacer algo. No, no. Exactamente. Es Dios mismo a través de nosotros. Por eso hablamos esto de la vida de Cristo en nosotros, ¿no? Exactamente. Por eso acá les voy a dar algo que es una perla. Una perla que a veces, si no lo entendemos, el Evangelio lo vemos desde otro lugar, ¿no? En este nuevo pacto en que vivimos, Dios no hizo un pacto con nosotros. No hizo un pacto con ninguno de ustedes. Dios, ¿saben con quién lo hizo el pacto? Lo hizo con Jesucristo. Es decir, el Padre establece un nuevo pacto con su Hijo Jesucristo. ¿Para qué? Para tener la certeza de que ese pacto iba a poder permanecer por la perpetuidad. ¿Por qué? Porque todo pacto dependía de dos personas, pero si una de esas personas no cumplía el pacto, se caía el pacto. Y eso fue lo que pasó a lo largo de toda la historia, ¿no? Hay un montón de pactos que Dios hizo desde el comienzo de la creación, pero no pudieron permanecer porque esos pactos Dios los hacía con hombres que al final terminaban defraudando a Dios. Entonces, en este nuevo pacto se genera algo sobrenatural. ¿Por qué? Porque es Dios Padre haciendo un pacto con el Hijo y ese Hijo siendo impartido en nuestros corazones por el Espíritu Santo y nosotros pudiendo participar a través de Cristo, por la gracia de ese pacto y siendo beneficiarios de un pacto que el Padre hace con el Hijo y que el Hijo es nuestra cabeza y nosotros somos el cuerpo y participamos a través de este pacto por gracia. Esto es, si nosotros lo vemos, nos estalla la cabeza. Nos estalla la cabeza y no es algo que nosotros lo decimos porque creemos así, ¿no? Esto es lo que dice la palabra, por eso quiero leer un versículo en Hebreos, bueno, a ver, ya lo leo. Bueno, mientras buscas ahí el versículo, ¿no? Mencionar esto que es totalmente importante, esto de que somos insertados por medio de la gracia, ¿no? Esto de que somos partes de ese pacto eterno, el cual el Padre hizo con el Hijo por gracia, ¿sí? Somos adoptados, por eso esto del nuevo nacimiento, ¿no? Esto del nacer de nuevo, haciendo tanto énfasis en esto para poder comprenderlo, porque nosotros por gracia pertenecemos a esta familia de la fe, pertenecemos bajo este pacto eterno, gracias al sacrificio de Jesucristo, ¿no? Exactamente. El versículo es justamente Hebreos 9:15. Hebreos 9:15 dice así: por eso Jesucristo es el mediador de un nuevo pacto, ¿no? Dice, es mediador de un nuevo pacto, para que los llamados, es decir, nosotros,
reciban la herencia prometida, ahora que Él ha muerto para librarlos de las transgresiones cometidas bajo el primer pacto. Es decir, nosotros ahora participamos de un nuevo pacto porque Cristo es el mediador. Y Cristo, el mediador, ¿qué significa? Que está en el medio. Si está en el medio entre Dios y nosotros, es con Cristo el que hace el pacto y no con nosotros. Es como si yo estoy al frente de una persona y en el medio se pone otra y yo estoy hablando ¿con quién voy a estar hablando? Y con la persona que está al frente, no con el que está atrás. Entonces Dios se pone ahí en el medio, genera este pacto para que nosotros podamos ser beneficiarios de ese pacto. Ahora bien, ¿qué dice acá la lección? Dice, un hijo de Dios vive bajo pactos. Israel vivió bajo un pacto externo, nosotros bajo un pacto interno. Esta diferencia es sustancial, porque desde Adán en adelante siempre ha hecho pactos, pero en pactos que tenían dos partes, la parte de Dios y la parte humana. Por lo tanto, fracasaron, porque el pacto fracasa cuando una de las partes no cumple lo acordado. El nuevo pacto es diferente. El nuevo pacto tiene que ver con una posición, no con lo que hacemos. El nuevo pacto no se basa en lo que se hace, sino en el lugar que estamos. Lógicamente, que el lugar que estamos a través de la fe, no a través de las acciones. Pero el antiguo pacto no importaba lo que vos creías. Si vos cumplías con los requisitos y lo que tenías que hacer, está todo perfecto. En este es poder entender cuál es la posición en la cual somos, en la cual tenemos, porque nosotros vivimos de acuerdo a lo que creemos que somos y vivimos de acuerdo a la posición que creemos que estamos. Por eso es tan importante que ese pacto que Dios hizo con Cristo y que nosotros somos beneficiarios, nosotros podemos disfrutarlo en base a qué posición estamos, en qué posición estamos en cuanto a la fe. ¿Mm? Por eso es tan importante poder comprender este entendimiento, ¿no? Acá Por eso es que se habla de un pacto interno y no externo, ¿no? No son las circunstancias o las acciones mías lo que hacen de que este pacto continúe vigente, de que este pacto se haga real en mi vida, ¿no? Por eso es interno, porque en realidad empieza a hacerlo Cristo mediante la fe, ¿no? A través de mi vida, ¿no? Empiezo a vivenciarlo y a experimentarlo y a disfrutarlo y se me va haciendo revelada esa vida por medio de algo interno, no de algo externo que yo vaya haciendo, ¿no? Por eso es que dice que es completamente distinto al anterior, en el que uno necesitaba hacer ciertas cosas, cumplir con ciertos rituales, tiempos, ¿no? Que estaban estipulados por una ley para poder obtener el favor de Dios, para poder tener la bendición de Dios, para poder tener ¿no? tantas cosas que hoy las tenemos por medio de Jesucristo, ¿no? Por eso es ese pacto interno, ¿no? En el cual la vida de Cristo hace raíz en cada uno de nosotros y empieza a gobernar todo lo que somos, y entonces es ahí en donde uno empieza a evidenciar esta vida, ¿no? Y ese nuevo pacto que uno disfruta. Por eso Primera de Pedro 5:9 alerta a los cristianos y dice, manténganse firme ante el diablo, estando firmes en la fe. Es decir, nuestra firmeza ante toda situación adversa es mantenernos en la posición en la fe. Claro, nuevamente esta frase, ¿no? Esta palabra de la posición, ¿no? Firmes en la fe. Nuevamente nos habla otra parte de las escrituras, esto de la posición, ¿no? Firmes en la fe. Claro, esa es la clave, ¿no? Y hacia donde nosotros tenemos que avanzar, ¿no? Para que Dios abra nuestro entendimiento y podamos entender quién verdaderamente somos. Volvemos al título que nos compete en estos encuentros, recobrando la memoria eterna. Recobrando, es decir, que haya un recobro, que podamos abrir los ojos de quiénes verdaderamente somos para Dios. Pues lo importante es eso, lo que somos para Dios, no lo que nosotros pensamos que somos. Pero la realidad es que si nosotros pensamos que somos algo incorrecto, vamos a vivir en base a eso. Aunque la realidad sea lo que Dios dice que somos. Por eso es tan necesario poder comprender y pedirle a Dios esa revelación del Hijo, esa revelación de este nuevo pacto en el que nosotros
vivimos y transitamos para poder recobrar esa memoria, para que pueda ser nuevamente Cristo en nosotros y no nosotros mismos, ¿no? Porque nosotros estábamos muertos, ¿no? Y la palabra nos menciona en muchos versículos esto, ¿no? Nosotros estábamos muertos en nuestros delitos, nosotros estábamos perdidos en el mundo, estábamos vagando, ¿no? Y hoy tenemos esta nueva vida, ¿no? Y esta nueva vida, la cual debe ser revelada a cada uno de nosotros y ya no vivir como muertos, ya no vivir como perdidos, ¿no? Sino empezar a transitar dentro del propósito de Dios, el cual ya estableció para que cada uno de nosotros podamos caminar, podamos transitar, y todo lo que nos haga falta para poder cooperar con el avance del Evangelio, para poder cooperar, para poder introducirnos a esta vida en fe, dicen las Escrituras que nos lo va a proveer Dios mismo a cada uno de nosotros. Entonces es importante entender de que no importa mi pasado, no importa lo que antes hice, importa de que yo nazco a esta nueva vida por medio de la fe. Dios se encarga de proveer todo lo necesario para poder transitar en esta vida, para poder disfrutar esta vida en fe, entendiendo que ya no se trata de lo que yo pueda hacer, sino lo que su vida va a empezar a hacer en mí y se va a empezar a evidenciar, ¿no? Exactamente. Por eso el C dice, los hijos no estamos rindiendo examen para ir al cielo. Claro. El que ha nacido de nuevo sabe que es hijo de Dios y que va al cielo porque vive bajo un pacto, no por otra cosa. Esa es nuestra identidad. Y el punto número 3... Y la fe que nos sostiene, ¿no? Sabiendo de que vamos en pos de lo que Dios nos marca y no en lo que la expectativa humana. El punto número 3, que nos dio su ley, ¿no? Nos dio su ley. Es fundamental poder comprender esto, ¿no? Es decir, punto número 1, el Padre nos reveló su gloria, entendemos que somos hijos de Dios porque hemos visto la gloria, hizo un pacto con nosotros a través del Hijo, ¿sí? Y nos dio su ley, que no es, como recién decíamos, una ley externa, como la que era antes, no, ahora es una ley interna. Por eso dice, Elá dice, Él nos dio su ley, no una ley externa, como la de antes, que el ser humano no puede cumplir, sino como dice Jeremías 31, pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Qué tremendo esto, pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. ¿A través de qué? A través del Espíritu Santo que íbamos a recibir, ahora que ya nos recibimos, pero Jeremías en aquel tiempo todavía no había venido el Espíritu Santo, pero al recibir el Espíritu Santo, es el Espíritu Santo el que nos hace entender, comprender y saber de su ley, porque ahora ya no es algo externo, sino algo interno, que se tiene que revelar desde adentro, no desde afuera. Por eso 2 Corintios 3:7 dice así, el ministerio que causaba muerte, el que estaba grabado con letras en piedra, fue tan glorioso que los israelitas no podían mirar la cara de Moisés debido a la gloria que se reflejaba en su rostro, la cual se estaba extinguiendo. Pues bien, si aquel ministerio fue así, ¿no será todavía más glorioso el ministerio del Espíritu Santo? Si es glorioso el ministerio que trae condenación, como era ese, ¿no? El de la ley, con Moisés, ¿cuánto más glorioso será el ministerio que trae la justicia? En efecto, lo que fue glorioso ya no lo es, si se le compara con esta excelsa gloria, ¿no? Y si vino con gloria lo que ya se estaba extinguiendo, como esa ley que estaba terminando, estaba concluyendo, ¿cuánto más será esta gloria en la que vivimos hoy que permanece para siempre? ¿No? Acá está haciendo esta diferencia entre una ley que tenía un tiempo de caducidad, que tenía que completarse, a otra ley que es eterna, que está en nuestro corazón, que permanece para siempre, ¿no? Eso es lo que está trabajando y lo que está desarrollando Pablo acá, ¿no? Dice, y si vino, el 11, versículo 11, y si vino con gloria lo que ya se estaba extinguiendo, ¿cuánto más será la gloria de lo que permanece, ¿no? Así que, como tenemos tal esperanza, actuamos con plena confianza, es decir, con firmeza en nuestra posición, sabiendo quiénes somos. No hacemos como Moisés, quien se ponía un velo sobre el rostro para que los israelitas no vieran el fin del resplandor que se estaba extinguiendo. Sin embargo, la mente de ellos se embotó.
De modo que hasta el día de hoy tienen puesto el mismo velo al leer el Antiguo Pacto. Fíjense, es tremendo. Ellos siguen leyendo el Antiguo Pacto con un velo, es decir, con los ojos velados, con algo que no les permite ver la realidad. Ahora, miren lo que dice acá. El velo no les ha sido quitado porque solo se quita en Cristo, ¿no? Hasta el día de hoy, siempre que leen a Moisés, un velo les cubre el corazón. Y qué bárbaro, ¿no? Porque dice, porque solo se quita en Cristo, posicionados en Cristo. Nuevamente esto de la posición, ¿no? Posicionados en esta fe, posicionados en saber quién soy por medio de Jesucristo, ¿no? Qué bárbaro. Qué es tremendo. Qué clara que es la palabra, sí, ¿no? Cuando la entendemos con entendimiento, cuando vemos esta diferencia de pactos, esta diferencia de vivir desde un lugar legalista a un lugar a esta verdadera libertad. Ahora fíjense lo que dice el versículo 16 dice, pero cada vez que alguien se vuelve al Señor, el velo le es quitado. Ahora bien, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Así todos nosotros que con el rostro descubierto, sin velo, reflejamos como un espejo la gloria del Señor, somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu Santo, ¿no? Bueno, hay mucho para sacar en esta parte, ¿no? Esta porción de la Biblia, pero que podamos entender esta diferencia de pactos, esta diferencia de poder realmente posicionarlos en el lugar donde nos tenemos que posicionar. Estamos leyendo la palabra de Dios. No estamos leyendo un libro de historia, de literatura, estamos leyendo la palabra de Dios. Cada palabra que recién estaba leyendo es lo que Dios estableció, es lo que Dios quiere que sepamos, ¿no? Porque todo lo que está en su escritura es para que nosotros lo sepamos y para que a medida que lo vamos leyendo, a medida que vamos indagando en la palabra de Dios, venga su revelación a cada uno de nuestros corazones para poder verlo a Él a través de las escrituras, ¿no? Exactamente, ¿no? Y por ahí, no sé, por ahí están algunos de los chicos, ahí Omar, Nay, dice, bueno, pero ¿qué es esto de los pactos? ¿Qué es esto de Moisés? ¿Qué es esto de... Bueno, esto es cómo comienza la creación, Dios estableciendo pactos externos con personas que en realidad no pudieron cumplir, pero llegó el momento que Cristo vino y estableció un mejor pacto, un pacto eterno con nosotros que creemos a través de la fe y que somos, a partir de ese pacto, hijos de Dios, ¿no? Que Dios vaya dando entendimiento. Ahora, interesante lo que dice acá, dice, estas son las verdades que debemos dominar, no solamente aprender. Las historias son lindas, pero su interpretación y aplicación es relativa. Pablo y Silas cantando en la cárcel, ejemplo, Esteban. Necesitamos predicadores que dominen la palabra y su mensaje central, ¿no? Acá pone algunos ejemplos como Pablo, Silas, como Esteban cuando estaba siendo apedreado, hablando justamente de hay historias que nos enseñan, nos animan en la fe, pero hay ciertas escrituras que nos edifican, ¿no? Para poder, para que la revelación de la vida del Hijo se haga real y se haga carne en nosotros, ¿no? Exactamente, y poder entender de que justamente el nuevo nacimiento, que es el tema que nos compete, nos hace vivir desde un lugar que sin importar si estamos en el medio de la cárcel, como Pablo y Silas, nosotros disfrutamos de la libertad. Sin importar que me estén apedreando como Esteban, yo veo el cielo abierto. Es decir, y no me baso, conocemos toda la historia de Esteban, ¿no? Que todos se volvían locos porque no podían comprender que él estaba gozoso. Y estaba gozoso porque estaba caminando desde otro lugar, desde otra perspectiva. Pero esto no es un libro de ciencia ficción, ni tampoco es el pasado. Es el presente que tenemos que tratar de vivir hoy.
Y son realidades vividas las cuales nos enseñan un montón, ¿no? Porque a veces cosas que tenemos que dejar en el pasado, como el pueblo de Israel y esos pactos, los traemos al presente. Y cosas que tenemos que traer al presente, como son estos principios bíblicos, ¿no? De poder caminar desde lo eterno sin importar lo que pase. Todo eso, lamentablemente, no lo traemos al presente, que es donde lo tenemos que traer. Claro, porque por ejemplo, este ejemplo de Pablo y Silas, ¿no? Hoy justo lo leía y estaba con Alegra y hablábamos de esto, ¿no? De que cómo pudieron aprovechar esta situación en la que no solamente cantaron, las cadenas fueron rotas y no es que simplemente, buenísimo, nos vamos, no. Todos los que estaban ahí pudieron recibir a Jesucristo, pudieron vivenciar este nuevo nacimiento, se bautizaron, una transformación increíble sucedió en ese lugar y estaban encarcelados, ¿no? Esto de la buena administración del tiempo, de poder aprovechar cada ocasión, cada tiempo, sabiendo de que si hay circunstancias difíciles, Dios está al control de mi vida. Si hay circunstancias felices, está Dios también al control de mi vida, ¿no? Si estoy en una situación complicada, ¿no? De la que sea, Dios está al control de mi vida y cuando mi confianza y mi esperanza está depositada en Él, todo lo que sea que esté viviendo cambia, digamos, se ve de una manera completamente distinta. ¿Por qué? Porque ya no lo veo con mis ojos naturales, sino que lo puedo ver a través de la vida de Jesucristo que está en mí. Y entonces eso es una buena posibilidad para poder extender el reino. Exactamente. ¿No? Por eso no se trata de principios que practiquemos, o hay personas que practican principios y son mejores que cualquiera de nosotros, sino de la vida que nos habita y que permitimos que gobierne para poder impartir. Hay algo que se llama impartir, que es poder reflejar, poder generar que la vida que está en nosotros esté transformando el exterior, aunque nosotros no nos demos cuenta. No se trata de lo que sale de nuestra boca, sino de lo que sale de nuestro corazón, de la impartición de vida que generamos en los lugares donde estamos, ¿no? Por eso ahí el punto B dice, hay personas que practican algunos principios visibles de la Biblia, pero no han nacido de nuevo. Asisten a una iglesia y les impusieron una manera de vivir, pero nunca nacieron de nuevo. Siguen atados a una ley externa. Cuando la ley de Dios se graba en tu corazón, no necesitas que alguien te imponga algo o que alguien te obligue, sino que es el deseo interno que vos tenés de agradar al Padre y lo hacés por algo que te genera internamente, no por algo que te manipulan o te obligan externamente a hacerlo. Por eso, si no, a veces genera en nuestro corazón un deseo, ahí es donde tenemos que replantearlo y pedirle a Dios que realmente Él transforme completamente nuestra vida, porque eso es lo que nos va a mantener en un crecimiento constante. No que seamos motivados por algo externo, sino que el interior sea lo que nos motive para poder avanzar. Una persona que ha nacido de nuevo se levanta todos los días esperando agradar a Dios. No agradar a personas, y agradar sino agradar a Dios. Es decir, hay una gran diferencia entre cumplir simplemente y reflejar, impartir, ¿no? Cualquier persona cumple. Ahora, reflejar solamente aquellos que son hijos de Dios. Por eso somos llamados a ser luz, a poder reflejar esa luz que está en nosotros, que tiene que manifestarse en los lugares donde estemos. Ese es el poder de esa cruz vacía, es el poder del nuevo pacto, el poder del Espíritu Santo que portamos cada uno de nosotros, que nos hace avanzar, que nos hace continuar sin importar lo que estemos pasando, entendiendo que Dios tiene control de todo. Y ahí es donde está nuestra fe, porque nuestros ojos no están puestos en mortales, sino en aquel autor y consumador de nuestra fe, en Jesucristo, el que nos salvó y el que está atento, el mediador y el que está siempre para interceder por nosotros, para poder seguir avanzando en este propósito que no es mi propósito individual, sino es un propósito eterno que va mucho más allá de mi individualidad, que va mucho más allá de mis necesidades, de mis intereses, que va más allá de lo que nosotros podemos entender o comprender. Recordemos esto que estuvimos leyendo hoy. ¿Quiénes son esos hijos de la promesa? No son esos que nacieron con sangre judía, son aquellos que por la fe la capturaron, son aquellos que por la fe la creyeron y hoy podemos disfrutar de todos estos privilegios solamente por el hecho de creer.
concluimos. Así ¿no? es. No sé si tienen alguna pregunta o algo. ¿No? Bueno, oramos. Así que bueno, concluimos con esta lección para darle un cierre a este video y los esperamos en la próxima lección.